Feliz día, hermanos, y feliz sábado para todos ustedes que nos acompañan en la Unión Hondureña y a todos los que nos ven desde el extranjero. A continuación cantaremos la doxología Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Invitamos ahora a los más pequeños y alegres de la casa para que puedan disfrutar de una linda historia en el rincón infantil. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola, niños y niñas. Bienvenidos a la historia misionera de hoy titulada No sé de dónde soy. Cada vez que a Pei-Pei le preguntaban de dónde era, no sabía qué responder. Su padre era de la India y su madre de Filipinas. Sin embargo, él no se sentía de la India ni tampoco de Filipinas. Él se imaginaba que procedía de un país que era mitad la India y mitad Filipinas. Ese país imaginario podría llamarse Indipinas o Filindia, pero la realidad es que ese país no existe. Pei-Pei no estaba muy seguro de dónde era porque nunca había vivido en la India ni en Filipinas. Pei-Pei es un niño misionero que ha vivido toda su vida en Tailandia. Su papá y su mamá trabajan como maestros misioneros en una escuela adventista en la ciudad de Korat. Un sábado en la tarde, Pei-Pei se sintió bastante confundido cuando le preguntaron de dónde era. Él y los demás niños del Club de Conquistadores debían formar grupos y cantar una canción en sus propios idiomas. En el Club de Conquistadores había niños de muchos países: India, Filipinas, Tailandia y otros lugares, y Pei-Pei no sabía a qué grupo unirse. Los niños de la India cantaban en hindi, pero Pei-Pei no hablaba hindi, aunque su padre era de la India. Los niños de Filipinas cantaban en tagalo. Sin embargo, Pei-Pei no hablaba tagalo, aunque su madre era filipina. Pei-Pei sabía hablar inglés porque lo hablaba en casa y en la escuela misionera. También sabía hablar un poco de tailandés, que lo había aprendido en la escuela misionera. ¿Qué hago?, le preguntó a su madre. «Ve y únete a los niños que cantan en tailandés», le contestó su madre. Pei-Pei se unió a los niños tailandeses para cantar una canción sobre Jesús en tailandés. Pero no se sintió cómodo, porque no le parecía que el tailandés era su idioma. Se puso triste y sus hombros decayeron. Una maestra vio su cara triste y se acercó a él. «¿Qué te pasa, Pei-Pei?», le preguntó. «Maestra Ann,
No sé de dónde soy, respondió Pei-Pei. ¿Qué quieres decir? Soy medio indio, pero no sé hablar hindi, explicó Pei-Pei. Soy medio filipino, pero no sé hablar tagalo. Vivo en Tailandia, pero apenas sé tailandés. De estos 3 idiomas, el tailandés es el que mejor conozco, pero no me siento cómodo en ninguno de estos grupos. No sé de dónde soy. La maestra Ann rodeó con su brazo los hombros de Pei-Pei para reconfortarlo. Aunque ella era tailandesa de nacimiento y su lengua materna era el tailandés, le habló en inglés a Pei-Pei. Yo soy de Tailandia, le dijo, así que hoy te adopto y te hago oficialmente ciudadano de Tailandia. Hoy eres de Tailandia. Pei-Pei enderezó los hombros. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora tenía, oficialmente, una patria. Ahora era de Tailandia. Pei-Pei volvió al grupo de niños tailandeses. Se sentía que estaba como en casa. Abrió la boca y se sumó a los niños tailandeses para cantar con alegría una canción sobre Jesús, que un día los llevaría a su nuevo hogar en el cielo. Pei-Pei es un niño misionero que estudia en la Escuela Internacional Adventista de Korat, en Tailandia. Aunque sus padres son adventistas, muchos niños de la escuela proceden de familias que nunca han oído hablar de Dios. Parte de la ofrenda del 13º sábado de hace unos años ayudó a construir la escuela. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que ayudará a otros niños de Asia a conocer a Dios. Ha llegado un momento muy especial y es la hora de traer nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Pero antes veremos Venid y Ved y posteriormente entonaremos el himno Suenen las palabras. Fui al oftalmólogo y me detectaron que comenzaba a tener problemas con desprendimiento de retina, la misma que se me programó una cirugía. De esa cirugía ya son 3 cirugías las que llevo y prácticamente es irreversible. Soy ciego total, pero continúo con el fondo de inversión. Mi nombre es José Luis Castellano Sol, me dedico a la educación. Terminé en la Universidad de Montemorelos Ciencias de la Educación, una especialidad de Psicología Educativa. Y actualmente me dedico a la educación, pero mezclándolo con los alimentos. Cuando fui adolescente, le demandé a Dios que me permitiera terminar mis estudios preparatorios y terminar una carrera universitaria, la misma que Dios me lo concedió. Al finalizar mi carrera universitaria, antes de finalizar mi carrera universitaria, le dije a Dios que no quería trabajar después de los 50 años. A los 48 años salí de la escuela. Se me había olvidado esa petición que le había solicitado a Dios. A los 50 años estoy trabajando, pero para el Señor, como se lo había solicitado, en tiempo completo para Él. Cuando fui adolescente, siempre tuve el deseo de tener un restaurante vegetariano y tener una tienda saludable. En otrora llamándose tienda naturista, pero prefiero el nombre de tienda saludable, porque nos dedicamos a los 3 aspectos: mente, cuerpo y alma. Y como siempre me ha gustado la educación y mezclándolo con la psicología educativa, tenemos la oportunidad de emprender un negocio dedicado a servir al prójimo y en el cual servirle a Dios también. Y hemos implementado una tienda saludable con el restaurante de alimentación basada en plantas. El fondo de inversión, la primera venta que tenemos, esa se la dedicamos a Dios. Esa es la primera venta, ya sea el precio que sea, se lo dedicamos a Dios todos los días. Me
motiva al hablar de salud, al hablar de prevención para otras personas, porque muchas personas con diabetes llegan a quedar ciegas y algunas otras patologías. En la actualidad no hay obstáculos, no hay barreras. Mi único guía, aparte de Dios, es mi bastón, y puedo andar en toda la ciudad de acá de Zacapuastla, y me he ido a otros municipios, puedo tomar el autobús y puedo andar en las calles. Inclusive me han invitado varios ayuntamientos a impartir talleres del uso del bastón. Hay días que no tenemos venta y hay ocasiones, o mejor dicho, siempre nos arrodillamos, oramos antes de abrir nuestro negocio y le hemos dicho a Dios: Señor, arrodillados, hoy que se vendan 5 Biblias. Y como obra de nuestro Creador se venden esas 5 Biblias. Hay ocasiones que no vendemos nada, pero alabado sea el nombre de Dios, y también damos nuestro fondo de inversión aunque no haya ventas. Hay un texto que en una ocasión mi hermano me regaló, un feliz sábado, y me escribió un texto de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no temas ni desmayes. Y yo invito a todos los hermanos a participar en el fondo de inversión, primicias y lo que es nuestros diezmos. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente. Estoy ciego en la actualidad, me dedico a impartir pláticas, conferencias, y me dedico a hablar sobre temas de salud. Me sigo esforzando porque sé que Dios está con nosotros todos los días. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. La palabra de Dios la encontramos el día de hoy en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
A continuación, quedamos en compañía del hermano José Alvarado, miembro de la Iglesia Manantial. Feliz día, hermanos, feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un gusto en esta mañana poder saludarles y compartir con ustedes el tema de esta mañana. Hoy, pues, antes de comenzar con la lectura de la palabra de Dios, quisiera invitarles para que me acompañen en una oración y que de esta manera, pues, Dios pueda transmitir el mensaje que necesitamos para cada una de nuestras vidas. Les invito a que inclinen su rostro, o si están conduciendo, pues simplemente me acompañen en su mente con esta oración. Querido buen Dios, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de llegar a los hogares en este día. Muchas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra, que están necesitadas de un mensaje hoy, pues han sintonizado este programa. Y nos gustaría que tú puedas llevar a sus vidas esa palabra de aliento, de corrección o de esperanza que tanto necesitan. Permite que hoy tu palabra pueda ser viva y eficaz, que pueda llegar, Señor, hasta el profundo de nuestro ser y poder llevar esa luz de esperanza, de fe, Señor, que tanto necesitamos. Gracias, Señor. Una vez más rogamos que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y que nosotros solo seamos los instrumentos mediante los cuales tú puedas manifestar tu voluntad a cada persona que nos ha de ver o escuchar. Esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, quisiera pues comentar que hace mucho tiempo se realizó una encuesta entre las personas religiosas y la pregunta era sencilla. Simple y sencillamente preguntaban qué era más difícil para las personas: llegar a los pies de Cristo y entregarse a Él, o permanecer en la iglesia después de haberse entregado a Cristo. Para sorpresa de muchos, la respuesta no fue que lo más difícil era llegar a los pies de Cristo, sino que lo más difícil era permanecer en la iglesia, perseverar en la fe. Y es que, sin duda alguna, queridos hermanos, amigos, llegar a los pies de Cristo no es fácil. Yo no nací en la iglesia. Llegué a la iglesia a mis 18 años y es por eso que he podido comprender lo difícil que es para alguien cuando va a una conferencia evangelística ponerse de pie, lo difícil que es para alguien pasar al frente, lo difícil que es para alguien simplemente levantar la mano para que oremos por él, porque yo estuve del otro lado. Esa decisión es dura, uno suda, uno lo piensa, uno se pone nervioso, asusta a veces dar el paso de entregarse a Cristo, de depositar nuestra vida en sus manos. Es difícil la decisión, pero también es difícil, y quizás aún más, permanecer caminando al lado de Cristo y perseverar en nuestra fe. Cuando yo me bauticé, lo recuerdo bien, fue un 20 de abril, y lo recuerdo porque fue 6 días después de mi cumpleaños número 18. Yo entré a una iglesia mediana, con hermanos muy lindos, y en una ocasión se me acercaron 2 jóvenes. Uno se llama Osman y la otra persona se llama Iris. Iris era más o menos de mi edad, Osman era un poco mayor. Y estuvieron hablando conmigo, se acercaron porque yo era nuevo, 15 días de estar en la iglesia. Y nunca he olvidado las palabras de Osman, o mejor dicho, las he recordado en muchas partes de mi vida. Osman se me acercó y me dijo: José, en algún momento usted va a querer abandonar la fe. En algún momento usted va a decir: no, hasta aquí, ya no soy más adventista, ya no me congrego y me salgo. En algún momento usted va a encontrar muchas razones para abandonar la iglesia. Pero le aconsejo que cuando eso llegue, me dijo, usted se aferre a la fe. No se vaya. Y yo, un recién llegado, hermanos, escuché las palabras de Osman, ¿verdad? Y créanme que esas palabras las he recordado en muchas ocasiones de mi vida, a través de cada año de permanecer caminando al lado de Cristo. Realmente las palabras de Osman no se me olvidan, porque en más de una ocasión yo he sentido el deseo, el desánimo, el desaliento, y he querido, como dicen, tirar la toalla. He querido abandonar la fe, ya sea por situaciones externas o por situaciones propias, ¿verdad? Ya sea por cosas que me han pasado que no tienen nada que ver conmigo, por decisiones equivocadas, errores, dificultades, pruebas que he experimentado. Y en muchas ocasiones yo, cuando estoy en esa encrucijada, se me vienen las palabras de Osman: algún día usted va a querer abandonar la fe, pero no lo haga.
Y yo quisiera decirles que aparte de las palabras de Osman, he encontrado en uno de los pasajes bíblicos por lo menos 3 grandes enseñanzas que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. 3 grandes enseñanzas que me fortalecen para creer que todavía Dios tiene un propósito para mi vida. Para creer que mi vida es importante para Dios. Para creer que puedo seguir caminando con Cristo. Para confiar en que sigo siendo amado por Dios. Y en esta mañana es posible que usted se identifique con alguna de esas 3 grandes verdades. Es posible que usted esté en el valle de la indecisión entre las personas que están siendo invitadas para entregar su vida a Cristo, y usted va a descubrir que hay una verdad bíblica que le va a animar a dar ese paso con toda confianza. Es posible que usted esté en otra verdad donde ha caminado con Dios, pero situaciones que han pasado con usted, o errores que ha cometido, o pruebas que está atravesando, le están debilitando su fe y está pensando en que quizás no está listo para continuar, o fue una equivocación haberse bautizado. Pues hay una enseñanza que le va a demostrar que no fue una equivocación. Y es posible que incluso vaya a llegar este mensaje a alguna persona que se ha descalificado automáticamente al reino de Dios. Pero ahí también va a haber una enseñanza para esas personas. Vamos a ver 3 grandes enseñanzas bíblicas acerca del plan de salvación que demuestran sin lugar a duda, hermanos, que Dios nos ama y que la salvación es 100% posible independientemente de las situaciones que hemos experimentado o estemos atravesando, si decidimos aceptarla. Para eso quiero invitarles a ir a uno de los pasajes en Romanos capítulo 2, y que podamos disfrutar, ¿verdad?, de esas 3 grandes enseñanzas. Romanos capítulo 3, versículo del 9 en adelante. Y yo quiero invitarle para que lo lea, si va en su vehículo o algo, si puede tener acceso a la Biblia de manera electrónica, digital, ábrala, ¿verdad? Si la tiene en YouTube, escúchela. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y aquí viene la primera gran enseñanza. Porque escrito está, dice el verso 10, no hay justo ni siquiera uno. Yo recuerdo en una ocasión, unas conferencias, que yo iba a comenzar a predicar ese sermón. Pregunté, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos malos? Lógicamente la gente no levantaba la mano, ¿no? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí somos buenos gracias al Señor? Y todo el mundo levantaba la mano. Y yo recuerdo que le dije, hermanos, la Biblia dice que en realidad no somos buenos. Es más, Isaías dice que nuestra justicia es como trapo sucio. Que nuestras mejores acciones son como un trapo sucio. Y la palabra que utiliza es trapo de inmundicia, realmente un trapo sucio. ¿Saben? La primera gran verdad que fortaleció mi vida a través de todos estos años es que la salvación no depende de que si usted es bueno o es malo. Que la salvación no está reservada solamente para aquellas gentes que no beben, no fuman, no mienten. Que la salvación no está al alcance únicamente de aquellos que son buenos hijos, que de paso debemos serlo, ¿no? Pero que la salvación no está reservada solo para aquellas personas que, como joven rico, vino delante de Jesús y le dijo: yo he guardado todo eso desde mi niñez. La salvación no solamente está reservada para aquellos que día con día son perfectos e intachables. La salvación está reservada para usted que comete errores, para usted que es un alcohólico, para usted que de repente tiene algún problema de adicción, algún pecado oculto, alguna tendencia, alguna tensión que no ha vencido. La salvación está a su alcance, porque la Biblia dice que en realidad no somos justos, que Dios no nos quiere salvar porque seamos buenos, que Dios no nos quiere salvar porque lo merezcamos o lo hayamos ganado. La Biblia enseña que a pesar de los pecadores que somos, Cristo murió por nosotros. Y esa enseñanza, hermanos, ha impactado mi vida y me ha ayudado a permanecer firme. O sea, a pesar de lo malo que soy, Dios me ama. A pesar de los errores cometidos, Dios me ama. A pesar de mis imperfecciones, Dios me ama y Dios le ama a usted. Y en esta mañana yo quiero que usted glorifique a Dios. En este día yo quiero que usted glorifique a Dios y le diga: Señor, gracias porque me amas a pesar de lo que soy. Y responda a ese amor. Acepte ese amor. No se descalifique. No piense que la religión no es para usted simple y sencillamente porque tiene un problema de adicción. No piense que la religión no es para usted
porque de repente hay pecados ocultos en su vida. No piense que la religión no es para usted, que la iglesia no es para usted porque le gusta escuchar música. Hay gente que se descalifica de la iglesia y no se entrega a Cristo porque le gusta escuchar música, porque le gusta bailar. Pues saben que Dios nos ama y nos rescata ahí donde estamos y a pesar de lo que somos. Así que hoy no se descalifique. Recuerde que no somos justos, pero que Dios, en su infinita justicia y misericordia, quiere otorgarnos la salvación, el perdón y transformar nuestra vida. Pero hermanos, aunque la Biblia dice que no hay justo, yo he escuchado personas que dicen sí, pero es que Dios hay que buscarle. Y quizás está hablando alguien que le han transmitido el concepto, ¿verdad? Hay que buscar al Señor. Y sacamos aquel famoso texto, ¿verdad? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Quiero decirles que el apóstol Pablo, en primer lugar, les deja bien claro a los romanos que la salvación de ellos no es porque sean mejores que los gentiles o los judíos que crucificaron a Cristo y rechazaron a Cristo. Que la salvación de ellos no es porque sean mejores que el pueblo del Antiguo Testamento. Les dije, miren, no es porque sean mejores, porque todos somos pecadores. No hay justo ninguno. Y también les dije, y tampoco crean que es porque nosotros somos más sensibles y buscamos a Dios constantemente y lo buscamos en oración, que de parte hay que hacerlo, de paso hay que hacerlo, ¿no? Que le buscamos, que respondemos, porque el siguiente versículo dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dejen explicarme este concepto. En una ocasión Jesús, en la casa de una persona que era considerada pecador, definió a cabalidad su misión en Lucas 19:10. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, tu salvación no depende de que, es que yo disfruto leer la Biblia, por ejemplo. No, quizás esa es una persona que no le gusta leer la Biblia. Quizás es una persona que le rehúsa las cosas espirituales y le traen más las cosas del mundo. Pero aún para ti es la salvación, porque la Biblia dice que mi salvación no depende de cómo yo persiga a Dios. Imagínense a nosotros tratando de llegar al cielo para alcanzar a Dios, ¿verdad? Para buscar a Dios. Sería imposible. La salvación es posible gracias a que Dios, hecho hombre en Cristo, descendió a este mundo, vivió entre nosotros, venció el pecado, murió en una cruz y resucitó. Y ha prometido que un día donde Él está, nosotros también estemos. Gracias a eso es posible la salvación. No es que nosotros hagamos construir una escalera, hermanos, y lleguemos hasta el cielo. Esa escalera es Cristo. Así que si eres de las personas que son reacias a las cosas espirituales y piensan que por esa razón la salvación no es posible para ti, pues no es cierto. Porque la salvación tuya no depende de cuánto tú sigas a Cristo, depende del amor de Dios que te persigue. Es más, este programa, este mensaje que está llegando a tu vida es un ejemplo más de que Dios te está siguiendo. Cuando escuchas un canto, es un ejemplo más de que Dios te está siguiendo. Cuando alguien está orando por ti, cuando alguien toca tu puerta y te dice, voy a orar por su familia, cuando alguien te invita a una invitación para una conferencia evangelística, no creas que casualidad. Todas esas son muestras de que Dios te está buscando, porque la salvación, si dependiera de nosotros y nuestra búsqueda de Dios, yo sería quizás el primero en que me descartaría. Hace mucho tiempo que yo hubiese perdido la salvación si dependiera de que yo anduviese siguiendo a Dios por todos lados y buscar. No, hermano, es Dios que lucha conmigo. Y es Dios que está dispuesto a luchar contigo. Es Dios que en medio de tu pecado te toca. Es Dios que a través de una invitación de un amigo, a través de la oración de una madre, de un padre, de un hermano, de un amigo, a través de un mensaje que te envían, a través de un texto bíblico que alguien comparte contigo, a través de tu página de Facebook cuando la abres y aparece de primero un mensaje cristiano, no es casualidad. Es que Dios te está buscando. Y esta búsqueda no solamente está relacionada para aquellos que no han llegado a Cristo, hermanos. Esta búsqueda es para usted que está en la iglesia adventista. Esta búsqueda es para mí. Porque a veces los que estamos en la iglesia son los que más luchamos por salirnos. Y permanecemos en ella no porque nosotros seamos buenos. Permanecemos en ellas porque Dios no se cansa de buscarnos. Porque su gracia no se cansa de luchar por salvarnos. Cuando Cristo relató en el Evangelio 3 parábolas, relató la palabra del hijo, de la moneda y de la oveja. La moneda se alejó del pastor, la oveja, pero la oveja se perdió, la moneda se perdió dentro de la casa. Porque Dios siempre lucha por alcanzarnos. Y no lucha solo por alcanzar a aquellos que son inconversos, lucha con nosotros. Y a veces lucha más con nosotros que estamos en la iglesia, día con día, para que no nos perdamos. Y esta es la segunda gran enseñanza que ha fortalecido mi vida. También la primera era que nuestra salvación, su salvación y la mía, no depende de lo bueno que seamos.
a pesar de los pecadores que somos, Cristo murió por nosotros. La segunda, y esta es más bonita todavía, es que no solo murió por nosotros, sino que nos busca. Quiere alcanzarnos, quiere tomarnos, quiere rescatarnos, quiere levantarnos. Quiere darnos una nueva oportunidad, una, otra. Quiere perdonarnos. O sea, ¿qué no quiere hacer Dios por nosotros? Y ahí viene la segunda gran enseñanza, ¿no? La salvación es posible porque Dios no se cansa de buscarnos. Porque Dios anhela rescatarme y lucha y me busca como la mujer buscó la moneda perdida, como el pastor va por las montañas a buscar la oveja, como el padre todas las mañanas estaba pendiente de su hijo aparecido, pasaba por ahí y rescatarlo nuevamente. Y qué bonito es esto, hermanos. Dos grandes enseñanzas hemos visto, repitiendo. Primera, tu salvación no depende de lo malo o lo bueno que seas, porque tu salvación es posible gracias a los méritos de Cristo. Acéptala. Tu salvación no depende si eres una persona sensible o dispuesta. Aún si le huyas, el Señor luchará por alcanzarte. Respóndele al amor del Padre por ti. Porque Dios es incansable en buscarte. Y en la tercera y última enseñanza es la que a mí más me ha sorprendido. Porque es impresionante. Dice el versículo 12 de Romanos 3. Todos se desviaron. ¿Qué es desviarse? Pues apartarse. Vamos por ese camino, nos desviamos, nos apartamos del camino. Tomamos una ruta alterna, tomamos un camino alterno. Cuando dice que todos se desviaron, significa que todos en algún momento nos extraviamos, hermanos. Pensando que era más bonito ese camino, pensando que esta cosa era más atractiva, pensando que aquello nos llamaba más la atención, pensamos que aquello nos gustaba más. Y nos desviamos. Íbamos por el camino correcto y tomamos una desviación hacia un camino incorrecto, hacia un camino de perdición. Dice que todos nos desviamos. A una se hicieron inútiles. Hay otra versión que no dice inútiles. La versión 60 dice, se echaron a perder. ¿Qué es echarse a perder? ¿Qué es algo inútil? Pues este vaso es útil, porque sirve para algo, tiene una función. Si fuera inútil, no tendría razón de existir, habría que desecharlo. Si se quiebra, se raja, se rompe, se vuelve inútil. ¿Qué pasa con las cosas inútiles? ¿Qué pasa cuando la ama de casa de repente, voy a hacer un ejemplo que tengo en la mano, en algún momento, ¿qué pasa cuando una ama de casa se le dañan, tiene una ollita de frijoles por ahí, de repente la dejó destapada, la agarró, la descompuso, y el olor a frijoles descompuestos es desagradable? ¿Qué pasa cuando se arruina? ¿Qué hace la ama de casa con esa olla? Con todo el dolor en su alma, con todo el pesar de que estaban muy ricos, de que de repente el frijol está caro, viene, lo agarra, y si no sirve, pues ¿qué va a hacer? Botarlo. Lo desecha, porque es inútil. ¿Qué pasa cuando usted tiene un aparato? A veces los ventiladores se dañan y uno los repara una vez, 2 veces, y llega un punto en que usted se cansa y esto no sirve. ¿Qué hace? Lo desecha. Imagínese qué hubiese pasado si Dios mira este mundo y mira 7,000 millones de personas echadas a perder y simplemente hubiera agarrado sus manos, las hubiera sacudido y hubiera dicho, bueno, yo lo intenté, pero no sirve. Si Dios actuara como nosotros, ¿qué pasaría? Adiós a la tierra y sus 7,000 millones de habitantes y busquemos algo mejor. Así actuamos nosotros. Y así juzgamos nosotros. Miramos a un alcohólico y decimos, no, ese no sirve para el reino de los cielos. Se echó a perder, es un alcohólico. Miramos a un joven que tiene adicciones, no, ese no sirve. No perdamos el tiempo visitándolo. No oremos por él. A veces no vamos a una casa, no, aquí esta gente es gran fiestera. No sirve, así actuamos nosotros. Y a veces nosotros mismos actuamos con nosotros mismos así. Y nos descalificamos porque conocemos nuestra vida. Y sabemos que nos estamos echando a perder. Porque conocemos nuestra vida y entonces pensamos que ella es inútil. Y quizás esté hablando en esta mañana para alguna persona que está perdiendo su matrimonio por errores cometidos.
y piensa que ya es inútil, ya se echó a perder. Quizás estoy hablando para un padre que piensa que su hijo ya se echó a perder. Ya hizo todo lo posible y no sale de las drogas, no sale de los vicios. Quizás estoy hablando para alguien que se ha descalificado porque ha robado, porque es adúltero, porque es mentiroso. Y quizás estoy hablando para alguien que lo han juzgado y que le han dicho, vos no servís. La Biblia dice que aunque nos hayamos echado a perder, la salvación todavía puede alcanzarnos. Hace mucho tiempo escuché una ilustración que siempre la comparto cuando hablo de esto. Se la he escuchado a varios evangelistas. Y la ilustración cuenta que en un día de prédica, un pastor agarró un billete de 500, lo levantó en su mano y preguntó que quién le servía ese billete de 500 lempiras. Entonces todo el mundo levantó la mano, ¿no? A mí me sirve, ok. ¿Tiene valor este billete de 500 lempiras? Y toda la gente decía, sí, tiene valor. Agarró el billete y lo sacudía. ¿Tiene valor? Sí, tiene valor, ok. Entonces vino el pastor y tomó el billete y lo arrugó. Y ya arrugado preguntó, ¿a alguien le sirve todavía este billete de 500 lempiras arrugado? Y por supuesto que servía, ¿no? Entonces toda la gente dijo, sí, todavía sirve. Los billetes se arrugan, no hay problema. Démelo y yo voy a comprar con él. El pastor lo agarró, lo tiró al piso, después de arrugarlo, lo pisoteó, lo llenó de polvo y lo levantó todo pisoteado, todo arrugado y todo maltratado, y le preguntó a la gente, ¿todavía lo quieren? ¿Todavía le sirve? Y la gente dijo, sí, el pastor está billete arrugado, pateado y sucio, no hay problema, todavía sirve. El pastor fue aún más lejos y agarró ese billete que había arrugado, lo había pateado, lo había pisoteado, y le pidió a uno de los diáconos que estaban ahí cerca que lo llevara al patio de la iglesia. Había un charco ahí lleno de lodo, ¿verdad? Maloliente, con materiales descompuestos. Y le dijo que fuera y con una varita lo metiera y lo llenase y lo pusiera al fondo, que se empapara bien de esa sustancia maloliente, sucia, lodo, agua descompuesta, y que lo trajese de regreso. Y el día que uno venía, ¿no? De una puntita, porque venía asqueroso aquel billete. Horrible. Y entonces el pastor lo agarró también de una orillita, ¿no? Un billete asqueroso, sucio, horrible. Y le preguntó a los hermanos, ¿todavía lo quieren? Había algunos que ya lo pensaban, ¿verdad? Porque era horrible aquel billete. Pero hubo alguien que levantó la mano y le dijo, pastor, si usted me da ese billete, yo salgo y lo lavo, lo pongo a secar y todavía me sirve. Hermanos, es posible que tu vida se haya echado a perder. Es posible que tu familia se haya echado a perder o se esté echando a perder, tu matrimonio, tus proyectos, tus planes, tu trabajo, tu negocio. Es posible que te estés calificando porque tu salud la echaste a perder por vicios o malas decisiones. Es posible que tu juventud la echaste a perder. Pero Dios toma tu vida, la lava con su sangre y todavía le sirves. Porque la salvación, como has aprendido, no depende de que seamos buenos o malos. Porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. La salvación no depende de mi búsqueda de Dios, porque Dios es el que nos busca constantemente. Y la salvación incluso está al alcance para aquellos que en algún momento de nuestra vida nos hemos echado a perder. Porque Dios es especialista en transformar esas vidas. Y déjame terminar compartiendo contigo uno de los textos más hermosos que yo he encontrado en la Biblia, que precisamente resume esas tres grandes enseñanzas. Y se encuentra en el libro de Efesios, también escrito por el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 4 en adelante, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia. No dice pobre, hermanos, no dice limitado, no dice escaso, dice que es rico, abundante. O sea, la misericordia de Dios, dice el salmista, que se renuevan cada mañana. Dios no es mezquino en su misericordia. En una ocasión Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y la pregunta era diariamente, ¿no?
Y Pedro, porque las enseñanzas rabínicas decían que 3 veces, Pedro queriendo ir más allá todavía, decía, Señor, ¿será que lo perdono hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7, porque la misericordia de Dios es ilimitada, hermanos. No es mezquina, no es como la nuestra. No es que te perdone una vez, pero ya 2, quién sabe, y la tercera es la vencida. No funciona así. Dios viene y te rescata, Dios viene y te alcanza, y Dios viene y te limpia, y Dios viene y lucha, y Dios mira que de repente a pesar de todo eso te estás alejando como una ovejita, va y te busca. Mira que a pesar que ya no eres una oveja, sino un hijo, y que te has ido, no importa, yo voy a salir ahí al patio de la casa a verlo, y si lo miro pasar, yo lo traigo de nuevo. No importa si es una moneda que se me ha extraviado, yo la busco, sacudo, porque la misericordia es infinita, porque Dios es así, hermanos. Porque Dios es rico en misericordia, dice el texto en verso 4, porque Dios es rico en misericordia, no importa si tu vida se echó a perder. Dios es rico en misericordia. Porque Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, porque Dios no da amor, Dios es amor, hermanos. Por su gran amor con que nos amó. O sea, ese es el detalle. La salvación está a tu alcance porque Dios te ama. Porque Dios te busca. Porque Dios quiere rescatarte. Porque Dios quiere transformarte. Porque Dios quiere perdonarte. Porque Dios es rico en su misericordia, con su gran amor, con que nos amó. Y el verso dice que aún estando nosotros muertos en pecados, aunque tu vida esté echada a perder. Sí. Aunque tu vida esté echada a perder en una adicción, una droga, un pecado, aún así, porque Dios es rico en misericordia. Y quizás todavía estás pensando, sí, pero es que no sé si mi fe es suficiente. Sí, pero es que algo tengo que hacer. No. Es posible que pienses de esa manera, pero el apóstol Pablo, siguiendo el pensamiento, dice, porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia. Vuelvo a decir que Dios es rico en su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo. Y luego dice, ¿por qué razón? ¿Por qué razón la salvación es posible para ti? ¿Por qué, aunque te has echado a perder, todavía no te has echado a perder para Dios? ¿Por qué, aunque eres inútil para otras personas, aunque tú mismo te consideres que es imposible la salvación porque ya le echaste a perder, porque no lo buscas, porque haces cosas malas? Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y quizás alguien dirá, ven, pero hay que tener fe. Sí, pero es que aún la fe es un regalo de Dios, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que aún la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aún la fe es pues en tu vida, porque Dios, cuando te alcanza, cuando te toma, cuando te rescata, cuando te perdona, cuando te dice, tu vida yo la lavo con mi sangre y aún me sirve. Queridos hermanos, amigos, yo no sé si estás alejado de Dios y no le buscas, pero yo estoy seguro que Él te está buscando. Y este mensaje es un ejemplo de ello. Yo no sé si en este momento tú estás en una vida alejada y perdida, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero para nosotros, para usted, para mí, que estábamos muertos en pecados, Él vino a este mundo a buscarte y a salvarte. Es posible que piensas que ya no tienes oportunidad porque ya las echaste a perder una y otra vez. Yo quiero invitarte para que no te desanimes, porque por gracia somos salvos. Cree. Y no importa si piensas que no tienes fe, porque aún la fe Dios la colocará en tu corazón. Solo tienes que creer, solo tienes que aceptarla, solo tienes que recibirla, solo tienes que dejarte tomar por los brazos de alguien que te ama como nadie te ha amado, que te cargue y te lleve al lugar donde tú quieres que permanecer con Él. Yo quisiera invitarte para que ores conmigo. Si de repente estás escuchando esto y vas de viaje, ora mentalmente conmigo. Si puedes, si tienes espacio, estás en tu casa, inclina tu rostro. Si puedes, arrodíllate. No importa cómo lo hagas. No importa si estás acostado en una cama. No importa si estás enfermo. No importa si tu salud ya se echó a perder. No importa cómo estés.
No importa si puedes arrodillarte, cerrar los ojos, no, si puedes repetirla mentalmente. Eso será suficiente para que ese Dios que te ama, a pesar de todo, pueda alcanzar tu vida. Por favor, acompáñame en esta oración. Querido buen Dios, Señor, yo te agradezco porque sé la lucha que has tenido conmigo. Sé cuánto has luchado para que yo pueda permanecer y no alejarme. Y sé cuánto has luchado para que tu mano poderosa no me suelte de ella. Y he aprendido, Señor, que como el apóstol Pablo enseñaba, esto es por gracia. Que aún una vida echada a perder tiene valor y puede ser restaurada por ti. Y hoy quisiera pedirte, Señor, que puedas bendecir a cada uno de las personas que están compartiendo este momento de oración conmigo. Es posible que en una cama, Señor, es posible que vayan viajando, es posible que lo estén escuchando en su teléfono, en alguna plataforma digital, Señor. No importa en qué situación, no importa en qué circunstancias se encuentren, que hoy puedan sentir el abrazo amoroso tuyo, rodeándolos con fuerza y diciéndoles: te amo y tu vida todavía me sirve. Llega a sus vidas, transforma sus vidas, perdona sus errores, sus pecados, y darles la plena certeza hoy de que este mensaje llegó a ellos porque hay un Dios rico en misericordia que anhela perdonarlos, transformarlos y salvarlos, porque sus vidas son útiles y amadas para ti. Bendícelos, Señor, y dales la oportunidad de experimentar ese amor que fue demostrado en la cruz del Calvario para nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirles y que pueda fortalecer sus vidas hoy y siempre. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que nos acompañaron el día de hoy. Por parte de la Asociación Atlántica, les deseamos un feliz sábado y bendiciones para todos ustedes. Continúen en sintonía de Hub Media Honduras.